Bien, buenas noches, estimados alumnos de la asignatura Economía Política y Derecho Económico. Buenas noches a los del grupo 43 y buenos días a los del grupo 14. Vamos a iniciar nuestra cuarta clase, ya que las primeras habíamos invertido en la presentación de la materia con cierto detalle. Entonces, desde hoy ya incursionamos de lleno en lo que son nuestras unidades temáticas. Entonces, en esta cuarta clase vamos a ingresar a la unidad temática número 1. Y como van a apreciar, esta es la unidad temática más ampulosa, también relativamente compleja, porque lo que vamos a hacer es tratar de conocer la historia de las teorías y del pensamiento económico, cómo ha sido su evolución, quiénes han sido los principales pensadores que han contribuido a esta, si quieren, a este desarrollo o evolución del pensamiento económico. Esta unidad es relativamente larga, pues como van a apreciar, vamos a considerar una línea histórica bastante amplia. Es decir, vamos a iniciar con los pensadores griegos en el periodo conocido como el iluminismo griego precisamente, y como voy a ir detallando en la clase, ¿no? A ver, veamos. Vamos a comenzar 500 años antes de Cristo, un poco esa es la idea, es decir, cubrir la historia del pensamiento económico 500 años antes de Cristo hasta los últimos pensadores. El último, yo he planteado un pensador importante en este desarrollo de las teorías y el pensamiento económico es Thomas Piketty, es un autor francés que tiene una obra singular que titula precisamente El Capital del siglo XXI, ¿no? Entonces vean bien esa línea histórica que va a ser ciertamente amplia, ¿no es cierto? Como podríamos cubrir tanta historia desde 500 años antes de Cristo a través de los pensadores hasta nuestros días, ¿no? Es decir, hasta la primera década del presente siglo, del siglo XXI. Es un recorrido largo y en esta unidad la principal tarea no reside tanto en el docente, sino más bien en el alumno. Pretendo que en esta unidad el alumno asuma un protagonismo de primer orden, un protagonismo central. A lo mejor en esta parte, ya esta cuarta clase tendría que ser la última de este modo, es decir, de esta suerte de monólogo donde solo el docente expone, habla y me imagino los alumnos detrás de su computadora o de su celular también un poco desafiando, ¿no?, su atención, su comprensión también, pero cuando son de este estilo, es decir, cuando son monólogos, muy rápido se pierde la atención y la concentración también, ¿verdad? Entonces es importante este proceso de interactuación, es decir, el alumno debe interactuar, debe participar
Y justamente en esta unidad la idea es que los alumnos asuman un papel central en este proceso. Les voy a explicar luego cómo, ¿no? Entonces, volviendo al recorrido histórico que se pretende desarrollar en esta unidad, como punto de quiebre, si quieren, vamos a considerar 500 años antes de Cristo, esa época conocida. Vamos a ver luego por qué tiene este nombre. Iluminismo, pues está muy ligado a la luz del conocimiento y la razón. Incluso muchos autores suelen afirmar de que la época moderna en el mundo, en la historia de la humanidad, tendría inicio acá, en Atenas, 500 años antes de Cristo. Pues es en ese periodo donde se usa el conocimiento y la razón, si me permiten y si vale el término, diríamos así, el hombre estrena su inteligencia, ¿no? Comienza a usar la razón y el conocimiento para intentar encontrar explicaciones a diversos fenómenos, sobre todo en ese momento fenómenos naturales, luego también fenómenos sociales, físicos, astrológicos. Y este es el inicio, dicen, de la época moderna de la humanidad, muy ligada, como les he mencionado, al uso de la razón y el conocimiento. Será precisamente a partir de tres grandes autores conocidos, aunque hay otros también, pero quizá no tienen la misma trascendencia mediática, podría decirlo así, es decir, no han sido tan conocidos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Grandes pensadores, con aportes, como vamos a ver, extraordinarios, no solo al pensamiento económico, como vamos a ver, nos interesa, claro, en esta parte los aportes de ellos a la teoría y al pensamiento económico, pero como he mencionado, el aporte de ellos va a decidir fundamentalmente en el campo de la filosofía y también obviamente en el campo de la política, ¿verdad? Y quiero, como una suerte de paréntesis acá, explicarles, subrayando esa estrecha relación que existe entre economía y política. Hay una relación intrínseca, dirían otros, ¿no? Están muy ligados. Entonces estos pensadores, si bien han hecho aportes significativos a la filosofía y a la política, también derivado de aquello, han hecho grandes aportes a la teoría y al pensamiento económico, ¿no? Entonces este recorrido va a empezar desde esa época, ¿no? En el iluminismo griego vamos a estudiar a Platón. Su principal aporte es el concepto, a esa noción de división del trabajo. Luego Aristóteles, miren cómo 500 años antes de Cristo ya estos pensadores se referían a la propiedad privada como necesaria, ¿no es cierto?, en la organización y el desarrollo de cualquier sociedad.
También aparece otro extraordinario pensador a quienes los abogados deberían rendirle tributo, pues él es el que, si quieren, inventa, el que acuña, mejor dicho, este nombre, esta palabra, este término de honorario, ¿no? Que es un reconocimiento en principio a los servicios de los sabios, porque el trabajo que realizan ellos no es un trabajo común, supeditado a pagos, de salarios, a reconocimiento de dinero y algún otro emolumento, sino más bien vean, honorario. Y esto es precisamente lo que los abogados reciben en retribución y reconocimiento a su servicio, ¿verdad? Fue Protágoras el que acuñó este término vigente incluso hasta hoy, ¿no? Luego vamos a pasar al periodo medieval, y en el periodo medieval tenemos a estos autores, ¿no? A San Agustín, que nos hablará sobre la teoría del valor y nos hablará también sobre la clasificación de los bienes, ¿no? Vean, alguien podría incluso adelantar y muy a priori decir que pudiese, que podría haber desarrollado San Agustín como aporte al pensamiento económico si él era un santo, ¿no? Pero vean, desarrolla la teoría del valor y además algo que es importante, ¿no? La clasificación de los bienes. Y él clasifica, les adelanto algo, en función del uso que tú le das y en función de la utilidad también, ¿no? Pero eso vamos a ver en detalle cuando veamos a cada uno de ellos, ¿no? Miren, otro también pensador con áurea religiosa, Santo Tomás de Aquino. Él nos hablará sobre estas nociones que son fundamentales: precio justo, interés y la propiedad privada productiva. Fíjese, por primera vez estamos observando acá la presencia de este término, el interés. Santo Tomás de Aquino decía que en cualquier sociedad, en la economía de cualquier sociedad, era importante el reconocimiento, el pago, si quieren, como, como retribución al favor recibido en cuanto a préstamos de dinero, ¿no? Entonces él mencionaba que era importante que quienes tenían recursos puedan ellos prestar a cambio de un interés. Él, ojo, no hablaba del interés usurero, ¿no es cierto?, sino como algo esencial. Esto funciona hasta hoy, ¿verdad? Luego vamos a hacer un salto hasta el siglo XVIII. Ya hablamos en otro momento histórico, fin, si quieren, del periodo medieval, ¿no? Acá hay un invento trascendental, cambia la historia del mundo, y es el invento de la máquina de vapor, y que da inicio precisamente a la primera revolución industrial. Este es un hito, es un momento trascendental en la historia, no solo del pensamiento económico, sino en la historia de la sociedad y del hombre, ¿no? Acá yo diría se inicia lo que se conoce como la era del capitalismo moderno. Se inventa la máquina. Acá surgirán las fábricas, los obreros, nuevas clases sociales. ¿No es cierto? Se abandonará el campo,
la tierra dejará de tener ese valor supremo que tenía en la Edad Media y dará paso al capital, ¿no? Vamos a ver en esa línea a este pensador que es fundamental para entender, por ejemplo, la doctrina liberal y los aportes que él realiza en este libro que precisamente titula La riqueza de las naciones. Adam Smith, en la historia del pensamiento económico, como los otros también, es imprescindible, ¿no? Vamos a ver a Robert Malthus. Él nos hablaba, luego se acuñó este término peligro malthusiano sobre el riesgo de los altos crecimientos demográficos en el mundo. Incluso nos hablaba de una suerte, si me permiten la expresión, de apocalipsis del mundo, ¿no? Porque en esa época el crecimiento poblacional era tan alto y según los cálculos que él hace, la población en número se duplicaba cada 25 años, ¿no? Si es que extrapolamos esa su idea a los tiempos actuales, podríamos señalar lo siguiente, ¿no? La población mundial hoy tiene 7.500 millones de habitantes. Y si estuviera vigente la teoría de Malthus, diríamos, ¿no?, que en 25 años la población mundial llegaría a 14.000 millones. Eso sería realmente catastrófico, ¿no es cierto?, para el mundo y sería una verdadera apocalipsis. Pero él ya nos habló del periodo Malthus, que hoy no está presente, no existe, pero importante conocer este su aporte. Después vendrá otro gran economista, David Ricardo, que nos hablará con otros aportes muy distintos a San Agustín sobre la teoría del valor y las ventajas comparativas, ¿no? Este concepto es vital en la economía. Pasamos al siglo XIX, ahí aparecerá un extraordinario pensador, John Stuart Mill, que no solo su aporte se circunscribió al pensamiento económico, sus aportes en otros campos también han sido extraordinarios. Muy pocos de ustedes han debido seguramente escuchar este nombre, John Stuart Mill. Obviamente, este nombre, Carlos Marx, debe ser no solo muy conocido, sino archiconocido por todos ustedes, ¿no? Él es el padre del socialismo científico, materialismo histórico y la economía planificada, ¿no? Vamos a estudiar en detalle y quizás con más tiempo y ahínco el aporte de este extraordinario autor, que no puede quedar, por si acaso, al margen en esta historia. Como también en esta historia, Carlos Marx no puede ser el protagonista principal, ¿no? Observaba en otros planes de estudio de esta materia y advertía una presencia, yo diría, sobredimensionada del marxismo en esta historia. Quiero repetir estas dos ideas, ¿no? Carlos Marx es imprescindible en el estudio de la historia del pensamiento económico, pero por otro lado, tampoco es el centro, ¿no es cierto?, ni el único. Seguimos en este estudio, vamos a incursionar luego en lo que significa la segunda revolución industrial. Ya en detalle ustedes van a ver estos, si quieren, resultados, ¿no?, o estas transformaciones que produce la revolución industrial en sus diferentes fases. Ya ingresando al siglo XX vamos a incursionar en la obra de en el pensamiento mejor de este otro
gran autor, John Maynard Keynes. Seguramente en esta época, ya muy cerca, luego de la pandemia, es decir, en el escenario post-COVID-19, van a ver ustedes el protagonismo que nuevamente va a tomar John Maynard Keynes. No él, sino su pensamiento, su aporte, ¿verdad? Vean, él es conocido como el economista de las crisis y él tiene una receta para las crisis económicas. Y estoy seguro que también su receta de él podría funcionar luego, o mejor dicho, en el escenario post-COVID-19, cuando ingresemos a un periodo de extrema recesión y crisis económica. Estoy seguro que él va a tener y va a cobrar mucha vigencia, ¿no? Vamos a ver después a la otra cara de la moneda, totalmente opuesto a John Maynard Keynes, es Friedrich von Hayek. Es conocido también como el padre de la doctrina neoliberal. Alois Schumpeter, otro extraordinario autor que nos va a hablar sobre la innovación. Ya les había adelantado la presentación de la materia, él nos dirá, y fíjense la frase de la mitad del siglo XX, él decía esto: el último invento puede quedar obsoleto en 24 horas. Hoy, sin embargo, el último invento, aunque todavía no hayamos desarrollado la vacuna contra el coronavirus, ¿no? Hoy dice que el último invento podría quedar obsoleto en un minuto por ese avance intenso, significativo de la ciencia, ¿no? Luego vamos a ver a este economista argentino de la escuela estructuralista, nos hablará sobre las diferencias norte y sur, desarrollo, subdesarrollo. Su colega, el otro economista brasilero Celso Furtado, ambos de la escuela estructuralista, con estos sus aportes, ¿no? Luego también veremos el aporte de Milton Friedman con su teoría monetarista, Amartya Sen, otro extraordinario autor muy poco conocido. Él es, si quieren, el creador de este indicador, el índice de desarrollo humano, fundamental. Luego, casi ya al fin del siglo XX, aparece este otro autor, Robert Keohane, que nos hablará ya del mundo globalizado y de la teoría de la interdependencia compleja, ¿no? Fines del siglo pasado, siglo XX, se da curso a la tercera fase de la revolución industrial. Vamos a ver en qué consiste, qué consecuencias tiene, ¿no? Y luego ingresamos al siglo XX. Y ahí tenemos esta extraordinaria obra que les adelanté de Thomas Piketty, El Capital en el siglo XXI. Y obviamente nos vamos a referir también en todo este estudio a la cuarta revolución industrial, ¿no? Ese es el recorrido que vamos a hacer y ahora les voy a explicar la metodología, ¿verdad? La metodología consiste en lo siguiente. El desarrollo de estos tópicos, es decir, de la presentación de los principales aportes al pensamiento económico de cada uno de estos autores, va a ser tarea del alumno. Y no lo digo de manera coercitiva, obligada, sino lo planteo más bien como un trabajo no de voluntariado, sino un trabajo que surge a partir de la voluntad del alumno, ¿no? De hacerse cargo de la presentación del pensamiento y los aportes de estos autores. Entonces voy a requerir acá voluntad y predisposición, ¿no?
En condiciones normales, lo que hago es elaborar una lista de estos autores que hemos visto con todos ustedes, un cronograma con fecha de exposición y además el nombre del responsable, es decir, el nombre del alumno que nos va a presentar y va a sistematizar, ¿no es cierto?, el desarrollo y el aporte de cada uno de estos autores. Yo quiero empezar esta dinámica. Hubiera sido interesante comenzar el jueves, pero creo que es muy temprano y tal vez lo más recomendable sea comenzar el próximo lunes como hoy, ¿no? Dando lugar a que en la semana los alumnos, en función de su predisposición y voluntad, puedan ir adhiriéndose de manera voluntaria, ¿no? Y expresando también su interés. Por ejemplo, ya me pueden incluso en el Classroom, en el tablón, en los comentarios, colocar que están interesados, por ejemplo, en exponer a Protágoras, otros a Platón, tal vez otros a Aristóteles, tal vez otros a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino, etcétera, ¿no? A estos autores y estos temas por separado, ¿no? A Dan Smith. Y así vamos generando, confeccionando un cronograma de exposiciones, ¿no? Obviamente estas exposiciones tienen que tener esta característica obligada por las circunstancias, ¿no? Esta característica virtual, ¿no es cierto? Y también quiero decirles que todos los alumnos que escojan un tema, escojan un autor, ya tienen de por sí el 50%, escuchen bien, ya tienen el 50% del primer parcial, ¿verdad? De modo que el examen del primer parcial para todos aquellos que expongan solo va a ser por el restante 50%, ¿verdad? De repente, el número de autores y temas para exponer no coincidan con el número total de alumnos, pero está claro, ¿no?, que los que no van a tener la posibilidad de exponer por circunstancias muy ajenas, el examen para el primer parcial que va a versar sobre esta unidad va a ser sobre el 100%. ¿Entienden? Es decir, los alumnos que van a exponer ya van a tener 50% en su haber del primer parcial. Los que eventualmente, como les he mencionado, por circunstancias ajenas tal vez no logren planificar o tal vez por tema no logran exponer, ellos van a dar su examen de manera normal, ¿no es cierto? Entonces vean mi retribución a esos voluntarios parte de este incentivo, ¿no? Incluso voy a valorar de manera superlativa, con más reconocimiento, a los primeros voluntarios, ¿no? Espero que en el curso de esta semana, hasta la próxima clase, ya podamos confeccionar una lista tentativa de autores, fecha de exposición y responsables, ¿no? Voy a reconocer a los primeros 3 voluntarios de manera mucho más, si quieren, significativa, ¿no? En términos de ponderación, porque ellos nos van a mostrar el camino, ¿verdad? Y para finalizar esta parte, esta clase, esta cuarta clase, quiero decirles que todas las exposiciones van a contar con una plantilla, es decir, un orden de exposición, ¿no? Por ejemplo, en ese orden, el primer punto es el contexto histórico. Para hablar de Platón, primero tendríamos que hacer
un resumen breve, sustancioso, por supuesto, de la descripción de la época, ¿no es cierto? ¿Cómo era esta época? ¿Verdad? ¿Qué características tenía en términos políticos, económicos, culturales también? A eso se llama contexto histórico, ¿no? Entonces, yo les voy a entregar, si quieren, una planilla de exposiciones con el orden que va a seguir cada exposición. Eso pretendo hacerlo la próxima clase. Y espero que confluyan, converjan mejor ambas cosas. Es decir, por un lado, estudiantes voluntarios con predisposición para ya iniciar las exposiciones, ¿no es cierto? Y por otro lado, les mostraría las plantillas de las exposiciones que básicamente nos van a dar la guía, el orden, ¿verdad? Con esto termino esta cuarta clase y luego la quinta iniciaríamos en base a la hoja de ruta que les acabo de mencionar, ¿no? Es un resumen de todo lo que hemos visto así rápidamente, de los autores que vamos a exponer. Están en función de épocas, de siglos. Ahí está el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Con estas dos cosas. Entonces, la próxima clase, la quinta, continuamos en base a la hoja de ruta que les he adelantado. Muchas gracias por su atención y buenos días nuevamente al grupo 14 y buenas noches al grupo 43. Hasta pronto.